Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Sebastián. Buenas tardes, profe. Hola, ¿cómo están? Jaime. Listo, muchachos. Creo que fue esto. Bueno, muchachos, veo que ya están conectados como la mitad. Buenas tardes, Sebastián, Daniela, Lady, Juana, veo que se conectó Isabela, Cristian, Carla, María Alejandra, Natalia, Nicolás. Muchachos, entonces la idea de hoy, no sé si quizás hayan dudas respecto al examen parcial. Sería como la prioridad darle, la clase hoy es hasta las 3:15, porque a las 3:15 el grupo pues hay dos grupos pendientes de presentar el informe de la asignación. Entonces es hasta las 3:15 más o menos, ¿cierto? A las 3:15 está un grupo y después el otro. Entonces falta el grupo de Cristian y Carla y el otro grupo que es el de Lady y Valentina. Entonces nos vamos hasta esa hora. Entonces, antes de avanzar, porque si no tienen dudas, entonces la idea sería avanzar con alguno de los temas que están pendientes. No sé si alguien o algunos tienen dudas respecto a algún ejercicio en particular o respecto a algo que no tengan claro en función del examen del viernes, ¿cierto? Yo ayer les envié unos exámenes modelos de los 2 semestres anteriores, pues este es el tercer semestre que voy fluidos, entonces realmente no tengo muchos exámenes que haya hecho antes. En el primer semestre que la di hace un año, pues también en pandemia, eran 3 exámenes parciales. El primer examen era Bernoulli ideal y manometría, y el segundo era pérdidas y bombas, pero no selección de bombas, sino bombas. Entonces, por eso hay dos exámenes de 2019-2. Uno que es el examen 1, que eso es barometría y Bernoulli ideal, eso lo pueden hacer. Y el otro tiene un ejercicio que es con bombas, entonces ese ejercicio con bombas no lo hacen. Pero los otros, que son unas preguntas de falso y verdadero, creo, y otro ejercicio que está ahí, sí se puede hacer. Y el otro examen que les envié sí fue el del semestre pasado. Ese examen del semestre pasado sí es netamente pues de las 3 unidades. También hay un ejercicio con bomba, pero como no alcanzamos a ver eso, pues no es necesario que lo hagan. Realmente eso de bombas con una sola ecuación lo podrían hacer, pero no para que no se enreden todos los dos ejercicios que hay en esos 3 exámenes con bombas, no es necesario que los miren todavía. El resto de ejercicios, en teoría, sí podrían hacerlos. De hecho, no hay ningún otro. Entonces, para que lo tengan presente, por si no les dieron el correo bien, que ahí claramente dice que omitan los ejercicios que tienen bomba. ¿Listo? Bueno, no sé si alguno tiene alguna duda, algo que comentar de alguno de los ejercicios. Sí, alguna duda de teoría, algo. Sí. No importa el tema, ya saben que el examen es desde el principio hasta lo último que vimos, entonces no importa que la duda no sea el último que estamos viendo, que son pérdidas, no hay ningún problema. Hola, profe. Hola, Carla. Tengo una pregunta con respecto a uno de los puntos, profe, que envió en uno de los parciales de ayer. Sí. Era el punto, no me acuerdo el parcial, ¿cuál era? Pero era un punto donde una tubería de gas por donde transcurría gasolina, ¿cierto? Sí, Entonces, creo que es uno, el de 2019-2, el segundo examen de 2019-2, pero yo lo voy abriendo. Si quieres haciéndome la pregunta, yo igual lo voy abriendo para, si algo, compartir pantalla y todos vean a qué se refiere, pero dale. listo, profe. La pregunta es, por ejemplo, en este ejercicio, bueno, me planteaban, pues, me daban como todos los datos y yo planteé que era
un problema tipo 3, ¿cierto? Porque había que encontrar el diámetro a ver si se acomodaba lo que me pedían en el enunciado, que era averiguar si el diámetro que decía como el administrador El operario, ajá, ajá, si el diámetro que el era, operario era el correcto. sí, eso. Bueno, yo lo hice y pues me dio un diámetro interno de la tubería de 2.6 pulgadas, ¿cierto? Ajá. Pero no sé si con solamente con este dato se determina si ese sí es el diámetro o hay que encontrar alguna cédula, pues porque ahí daban como 40, el número de la cédula que era 40 o así. El Ajá. problema que yo tuve para encontrar la cédula era que a mí no me daban la presión 2, entonces no pude encontrar la presión 1, entonces no sé si lo estoy planteando mal o... No, de hecho también otra cosa que en ese ejercicio creo que es el único donde hablan de cédula y eso tampoco entra. Quizás el ejercicio lo puedes hacer, se puede hacer omitiendo la cédula, tomando el dato de ahí. Pues digamos que para usted no entra lo de cédula, porque también fue algo que vimos muy brochacito, más que todo fue para el proyecto, entonces digamos que podemos hacer caso omiso a lo de la cédula, no habría necesidad. Con esos datos que están ahí, lo único es que como se les estaba dando en ese enunciado el NPS, o sea, el diámetro nominal, era que usted sabe que todos los cálculos se tienen que hacer es con diámetro interno, ¿cierto? Que nosotros los Bernoullis, continuidad, todo es con diámetro interno. Entonces era para que fueran a una tabla que yo les había mandado a ellos, donde estaban las tuberías de acero al carbono y leyeran cuál era el diámetro interno. Eso era, para eso era que se les daba el NPS. Pero a ustedes, como les dije, no vimos lo de diámetro, ni siquiera les envié las tablas de acero al carbono, porque pues, lo vimos fue como más para cumplir con lo del proyecto. Quizás en el próximo examen, que ya es de bombas, ahí sí retomemos eso, pero para ustedes haga de cuenta que ese diámetro que le están dando ahí, después yo miro el enunciado del problema, ese de 3 pulgadas, si quiere, si hizo la lectura en un catálogo 80 de tubería de acero al carbono, de ese de 3 pulgadas NPS, y selecciona el diámetro interno, no hay problema. O si no, lo pueden hacer con esas 3 pulgadas de diámetro que dice ahí, como si fuera el diámetro interno. Vamos a mirar entonces el problema, si quiere, para que todos entiendan de qué estamos hablando, y de una vez le digo cómo sería la forma correcta de resolverlo. Pero en el caso de los compañeros que hicieron el parcial, no les tocaba encontrar la cédula, sino ir solamente a la tabla a relacionar el diámetro que les había dado. Sí, es solamente ir a la tabla y no necesitaba nada más. Eh, Era ir a la tabla y buscar estas 3 pulgadas, porque esto es diámetro NPS, o sea, diámetro nominal. Recuerda que son 3 tipos de diámetro. El nominal, que es como el comercial, ¿cierto? El diámetro externo y el diámetro interno. Todos los cálculos que nosotros hacemos, los debemos hacer es con diámetro interno. Entonces, ellos no podían trabajar con ese 3. Ellos tenían que ir a las tablas de acero al carbono, que yo se las había enviado, y en esas tablas de acero al carbono buscar una tubería de 3 pulgadas de NPS, cédula 80, cuál es el diámetro interno correspondiente, y con ese hacer todos los cálculos, era lo único que debían hacer. Claro, no faltó el que de entrada utilizó diámetro de 3 pulgadas, entonces lo hizo mal, pero la mayoría lo hizo, digamos, bien. No les voy a mostrar eso así a ustedes para que no se enreden, pero digamos, hagan caso omiso que esto sea NPS, sino que digamos que este 3 pulgadas es el diámetro interno y trabajen con ese, pues si lo van a hacer. Dice entonces, se desea transportar a gran distancia 200 galones por minuto de gasolina cuya densidad relativa es 0.75 y su viscosidad es 0.1 centipoises. Listo. Galones por minuto es caudal, conocemos el caudal. Tenemos el fluido que es gasolina y ya nos da sus propiedades. Densidad relativa, sabemos que la densidad relativa nos permite hallar la densidad del fluido si multiplicamos por la densidad del fluido de referencia, que es agua, ¿cierto? Sabemos que la densidad relativa o densidad específica es la densidad del fluido dividida la densidad del fluido de referencia. En este caso, para líquidos, el fluido de referencia es agua a 4 grados centígrados, es decir, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. O sea que realmente la densidad de esa gasolina sería 750 kilogramos sobre metro cúbico, multiplicándola por 1000, ¿cierto? 750 no, punto 70, no, sí, 750, porque es 1000 kilogramos, sí, 750 kilogramos sobre metro cúbico. Y una viscosidad de 1.1 centipoise. Listo, incluso ahí está la tablita, se les da los factores de conversión para que pasen esos factores, esos centipoises a Pascal por segundo. Listo, prácticamente se les daba casi todo. Porque si estaba muy largo, este examen estaba largo, era porque este punto era largo, el que más valía. Por eso casi que todo se les daba.
porque era el de bombas, pero como no vamos a ver bombas ustedes, entonces este no, este era más cortico. Se conoce que la caída de presión en la línea debido a la fricción, primero, caída de presión debido a la fricción, solamente a fricción, no debe ser, ahí ya usted va recordando lo que hablamos del proyecto y lo que hemos venido hablando en el proyecto. Se conoce que la caída de presión en la línea debido a la fricción no debe ser mayor que XX PSI por cada 350 metros. XX representa los últimos dos dígitos de su documento de identidad. Si son 00, reemplazarlos por 10. O sea, por ejemplo, mi cédula termina en 25. Entonces, para mí, para Henry, mi caída de presión no debe ser mayor que 25 PSI por cada 350 metros. Entonces, tenemos pérdidas por fricción prácticamente porque nos están dando la caída de presión debido a la fricción, ¿cierto? Ya sabemos que cuando nos dicen caída de presión debido a tubería recta, debido a fricción, es básicamente que esa caída de 25 PSI en mi caso la iguale a las respectivas expresión para pérdidas por fricción, es decir, a la iguale a 4F L sobre D, velocidad al cuadrado sobre 2G. Listo. ¿Cómo paso de PSI a unidades de pérdidas? Ya sabemos que dividiendo entre el peso específico. Mire que ya detrás se la dan en PSI, no se la daba ahí como en el proyecto que era kilopascales sobre metros, sino que acá de entrada se les da el valor, entonces no necesita multiplicar por nada, pero solo sí debe pasarlas de PSI a pascales probablemente, aquí está el factor de conversión, y luego dividirla entre el peso específico, gamma, tiene la densidad y tiene la gravedad, y ya entonces podría igualarlas a la fórmula para pérdidas por fricción. Listo, entonces ya usted sabe que esas 4FL sobre D, velocidad al cuadrado sobre 2G, equivale a XX, lo que sea, PSI dividido gamma, por cada 350 metros. Esos 350 metros correspondería a quién? A la longitud de la tubería. Entonces, de la tubería tenemos ya la longitud, no hemos hablado de diámetro ni tipo de tubería, listo. Un operario asevera que en este trabajo puede usarse una tubería de acero al carbono, listo, ya está el material, acero al carbono. Rugosidad de acero al carbono también se les da. De 3 pulgadas de diámetro nominal pipe size, NPS. Ya sabemos que entonces aquí a ellos les tocaba ir a las tablas y buscar ese nominal a cuánto diámetro interno equivalía. Catálogo 80, para eso se les da el catálogo la cédula, para que buscaran en la tabla de catálogo 80, ese 3, cuánto era su diámetro interno. Verifique usted esta aseveración, esta afirmación, e indique si una tubería de este calibre es apropiada para llevar a cabo la operación. ¿Listo? Entonces, básicamente, hay dos formas de resolver el problema. Una primera fórmula es asumir que el diámetro es 3, o lo que diga en interno para esa NPS. Asumir que ese es el diámetro y calcular la caída de presión o las pérdidas por fricción y compararlas con las que dicen que no pueden ser máximo a eso. ¿Cierto? Entonces usted le están diciendo que no puede superar esa caída de presión. Entonces usted lo único que hace, el señor le está, a usted no le están pidiendo, porque usted lo puede hacer, el problema, hacerlo muy largo si se pone a hallar diámetro. Eso sería un camino largo, porque en ningún momento de la pregunta, y pueden preguntarle a las personas que hicieron ese examen lo perdieron bastantes, esa pregunta, en ningún momento yo le estoy diciendo que calcule el diámetro. Claro, la gente lo primero que hizo fue calcular el diámetro, pero en ningún momento yo le estoy diciendo, calcule el diámetro que sirve para eso. En ningún momento le estoy diciendo, le estoy diciendo, un señor me dijo que con un diámetro de 3 podía, digamos, cumplir con las restricciones. Ah, bueno, entonces, ¿qué hago? Verificar, o sea, asumo que mi diámetro es 3, hago mis cálculos y lo que verifico es que la caída de presión no vaya a ser mayor que lo que me dicen ahí. Claro, puede ser que para mí, que mi caída de presión era 25 PSI, porque mi cédula termina en 25, el diámetro de 3 me sirviera. Entonces, si me da una caída de presión menor que 25 PSI, yo decía, el diámetro funciona. Pero puede ser que para otro estudiante, su cédula sea, por ejemplo, no 25, sino que termine en, no sé, en 0,8, o sea, 8 PSI, y quizás entonces un diámetro de 3 PSI, de 3 pulgadas, perdón, ya no le sirva. Entonces había muchas respuestas, o sea, no había ni siquiera una respuesta única, porque dependía de qué, de la cédula. No se sorprendan si el viernes van a tener datos diferentes en función de eso y respuestas diferentes.
¿Por qué? Porque esa caída de presión, digamos, puede ser o muy grande, por ejemplo, si la persona, la cédula termina en 99, ¿cierto? Entonces, probablemente le cumpla. Puede que una persona que ya la cédula sea más pequeñita, sea 10 PSI, no le cumpla, pero no importa, usted simplemente calcula la caída de presión y ya, si le da menor a la que dice que es la máxima, ese diámetro está bien, entonces lo que dice el operario es correcto, si no, no es correcto y ya, porque en ningún momento se está pidiendo que se haya diámetro. Usted puede hacer, que según lo que entendí fue lo que hizo Carla, hallar el diámetro, probablemente es un procedimiento más largo, entonces cuando haya el diámetro, le va a dar un diámetro de un valor, pero usted ahí no podría concluir si el 3 le sirve o no. ¿Sí me entiende? Porque usted lo que le están preguntando es directamente, hay que saber leer lo que le están preguntando a uno. A usted le están preguntando si el de 3 le sirve o no, no cuál es el diámetro ideal. Entonces, la forma correcta de abordar el problema y la forma sencilla de abordarlo es asumir este diámetro que le dan, con ese diámetro calcular la caída de presión según la restricción que dice ahí en función de la fricción y comparar los valores. Si le da que esa caída de presión es menor, bien, el señor tiene la razón. Con un diámetro de 3 puedo garantizar que no voy a violar esa restricción. Si la caída de presión me da mayor a lo que decía ahí, pues entonces el señor está en lo incorrecto y ya. Ya si me pidieran a mí, en caso tal de que la afirmación del operario sea falsa, calcule el diámetro, entonces ahí ya sí cambia el problema. Entonces, aparte que le toca saber, ya sería un problema mucho más largo probablemente, ya aparte que le toca verificar si con 3 cumple, también le tocaría calcular entonces si el diámetro no cumple, pues si con 3 no cumple, calcular el diámetro que cumpliría. Y ahí entonces tendría que abordarlo como un problema en los cuales desconocemos diámetros. Listo. Entonces, realmente el problema no era tan difícil ni tan largo, pero como les digo, muchos pues fallaron porque se pusieron a resolver eso en problemas como tipo 3. Obviamente no les dio el tiempo, entonces el malo fue Henry porque pues, el examen muy largo, pero realmente esto se hacía básicamente como un problema tipo 1, porque conociendo el diámetro, el caudal, tenía la velocidad, tenía todo, solo era hallar las pérdidas con ese diámetro que le estaban dando ahí y ya, sin necesidad de iterar, sin necesidad de suponer nada. Pero obviamente pues se vienen a dar cuenta de eso cuando ya uno les dice, pero si usted lee ahí, en ninguna parte les están diciendo que calculen el diámetro. Mucho cuidado con eso, porque se ponen a leer y no leen bien y no entienden lo que les están preguntando y obviamente pierden tiempo, porque no es lo mismo usted empezar a hacer un problema tipo 3, a empezar a iterar hallando un diámetro que no le están pidiendo, a resolverlo como problema tipo 1, donde tendría todo y lo único que habría que hallar es cuánto es delta de P. Listo, el problema entonces, si no lo han hecho o si lo quieren hacer, tengan en cuenta eso y se van a dar cuenta que es mucho más corto. O sea, es en función de lo que me pregunte. Verifique usted esta aseveración e indique si esa tubería es apropiada para llevar a cabo la operación. Por eso no es necesario, Carla, ir a otra vez a buscar las tablas con el diámetro que calculé, porque eso no me lo están pidiendo. Simplemente con el de 3 y ya. No sé si quedó claro cómo es que se resuelve el problema para Carla y para los demás. Sí, Profe, tenía una pregunta. Tú mencionabas que había que calcular las pérdidas y que ese delta de presión se dividía entre el peso específico. ¿Eso por qué se hace? porque las pérdidas están en unidades de longitud. Entonces necesitamos que haya concordancia dimensional. Si la caída de presión está en PSI o pascales en unidades de presión, yo no las puedo igualar a pérdidas como tal, porque las pérdidas, la fórmula de pérdidas que tenemos 4F, L sobre D, velocidad al cuadrado sobre 2G, eso está en unidades de longitud. Entonces, para pasar presión, cualquier caída de presión a unidades de longitud, simplemente la divido la presión entre ¿cómo es que se llama? Entre el peso específico del fluido. De Pero todas eso maneras, pasa, este ejercicio es muy sencillo porque ni siquiera tiene accesorios. Entonces, las únicas pérdidas que hay en ese ejercicio son pérdidas por fricción. Entonces, de entrada, eso va a dar fácil ahí, ¿no? No es como el ejercicio del proyecto que sí ya hay pérdidas por accesorios, pero acá no. Entonces, de entrada, se puede pasar casi que directamente, porque ya al despejar, nuevamente me da las caídas de presión, es eso. profe, y solamente se divide a un lado de la ecuación. Sí, porque es que al otro lado ya está en metros.
el que debo cambiar a metros es el que está en fricción. Pues cuando hacemos la igualdad de caída de presión por tubería recta o por fricción a la ecuación de pérdidas, ¿cierto? O sea, lo que necesitamos es pasar de pascales a metros. Y para pasar de pascales a metros, debo dividir entre el peso específico del fluido, pero solamente lo que equivale a esa caída de presión, pues a la presión. O sea, si hiciéramos el Bernoulli, por ejemplo, acá, ahí no es por hacer acá y decir que los estudiantes cuando presentaron este examen, porque este semestre sí les fue muy mal en este examen. Obviamente hubo gente que sacó 5, pero, por ejemplo, en este problema era muy fácil de hacer. Por un lado, porque si leíamos bien la pregunta, ya sabíamos que lo podíamos abordar como un problema tipo 1. Por otro lado, si ustedes leen, en ninguna parte habla de diferencia de alturas. Dice que se desea transportar por gran distancia. Entonces, ese Bernoulli va a quedar todo fácil porque solo va a incluir la caída de presión, pues P1 y P2. No habla de diferencia de diámetros, entonces se puede ir los términos de velocidad y solamente podemos asumir que hay pérdidas por fricción porque no tenemos pérdidas por accesorios, ¿cierto? Entonces el Bernoulli quedaba más cortico. Y ya, si uno plantea el Bernoulli ahí, quedaba que P1, P1 sobre gamma más la velocidad, no, más la No energía las cinética, sea, pérdidas. las pérdidas por fricción igual a P2. Ajá. Y Y así ya, me quedó, profe. y con eso ya quedaba. Pues, pero por este Y método, ¿cierto? ya, ya costé las pérdidas, las expresaba en términos de 4F, L sobre D, velocidad al cuadrado sobre 2G. No tenía problema con la velocidad porque suponía el diámetro, pues tenía el diámetro de 3, tenía el caudal en galones por minuto, ahí tenía la velocidad, la longitud la tenía que era 350, la gravedad la conoce. El factor de fricción, no me acuerdo si era régimen laminar o régimen turbulento, pero podía hallar el Reynolds de una vez porque tenía la viscosidad y tenía la densidad. Probablemente como es gasolina y es un fluido poco viscoso, puede que les haya quedado en turbulento. O sea que lo más difícil de ahí era utilizar Colebrook o diagrama o Moody para hallar el factor de fricción. Y ni siquiera había que iterarlo, había que hacerlo de manera directa. Entonces era así. Pero pues obviamente, pues así lo hacía, así es, así cuando uno le dicen cómo es, lo ve fácil. Pero es simplemente leer lo que está ahí y ya. Entonces por eso es que les digo que antes es importante leer, porque la pregunta que les dice, cambia. O sea, cambia si yo ya le digo a usted, en caso de que la afirmación del operario sea falsa, calcule el diámetro que permitiría cumplir con eso. Ahí sí ya cambia la cosa. Entonces ahí sí le da a usted de mala su cédula, le dio y no cumple la caída de presión, entonces ahí sí le tocaba volver a hacerlo el problema, pero ya entonces un problema tipo 3 calculando diámetro, ¿cierto? Pero si preguntaran eso, simplemente le están diciendo, ¿es falso o verdadero lo que dice el señor? Ah, no se cumplió la caída de presión, es falso. Ya, no me importa si me están preguntando, es verdadero, listo. Y como les digo, las respuestas dan variadas porque eran en función de la cédula. Entonces, puede ser que para alguien que tenga cédula muy alta, pues que los últimos dígitos sean 80, 90, más de allá, pues una caída de presión grande, puede que le cumpla, pero puede que usted tenga su cédula termine en 0,1, entonces que la caída de presión sea un pascal, y ahí, un PSI, perdón, ya ahí puede que no le cumpla. Pero eso, pero el problema es así. Los que no lo han hecho, pues yo creo que ya Carla más o menos le quedó claro cómo lo puede abordar. Los que no sé si alguien más lo haya intentado hacer, los que no, pues también los invito a que intenten hacerlo. Intenten hacerlo de las dos formas. La primera, como estaba planteado ahí, se van a dar cuenta de lo corto que sale. Y la segunda es hallando diámetro, como si no les dieran información del diámetro, hallando el diámetro que les permita cumplir eso. Y van a comparar que van a practicar de una vez problemas tipo 1 y problemas tipo 3 y van a ver que realmente no era tan engorroso resolverlo como se podía haber planteado. Porque ahí sí reconozco que este sí estaba largo, porque este incluía la bomba y a este sí estaba un poquito largo y también era en función de la cédula y a uno sí les quedaba maluco, les quedaba como feito una expresión por ahí, pero este era como el del problema, el pesado, este valía que como 40 puntos también, pero este sí era largo, porque este sí tenía accesorios, este era como de todo, pero pues obviamente a ustedes no les
colocan una cosa así porque eso tiene bomba, entonces ya el hecho de que haya la bomba involucra un término adicional del Bernoulli y ahí sí, y directamente no se pedía verificar, sino que se pedía calcular algo. Determine la potencia de la bomba, o sea, sí se había que hacer el cálculo como tal, mientras que en el otro no, en el otro era verificar. Ustedes le dicen que verifique, tengan en cuenta es que lo que le están diciendo ahí lo reemplace en las ecuaciones y le cumpla la restricción que hay. En este caso, la restricción estaba era asociada a la caída de presión. ¿Listo? Entonces ahí queda como para que lo planteen ya. Luego tenía otra duda con otro ejercicio también de estos parciales. Ajá. Yo a veces sí estoy como con duda de dónde a dónde plantea el Bernoulli. Era con un ejercicio que usted mandó que era un tubo donde fluía agua y él soltaba un chorro, ¿cierto? Era de uno de los parciales, del parcial del semestre pasado. También, sí. Ese es 2021. Sí, ¿cuál era la duda de ese ejercicio? Es más que todo como de dónde a dónde uno podría saber. O sea, yo podría plantear el Bernoulli y me daría cuenta que, pues, que desde de los puntos que planteé, pronto no me da porque me faltan datos o algo. Pero uno como, para no quemar tanto tiempo, a simple vista, uno como ve, porque yo le voy a plantear desde 1 hasta 2, que sería como la boquilla de antes de salir el fluido, ese. Y después de 2 a 3. Entonces, Ese ejercicio es muy parecido a uno que hicimos en clase de una fuente, por allá al principio cuando estábamos viendo Bernoulli ideal, solo que este es con Bernoulli modificado. modificado, sí. El ejercicio como tal implica que usted haga 2 Bernoullis, o sea, aquí como mínimo hay que hacer 2 Bernoullis, o sea, con un solo Bernoulli no saldría, por Sí, las porque incógnitas que tenemos. le faltaría información como en la mitad Ajá, del planteo o de 1 sea, a 3. si usted lo plantea de 1 a 3, puede que, a ver, miremoslo pues todos, para que los demás compañeros se contextualicen. Agua fluye a través de un conducto conformado por 3 segmentos de tubería horizontal de diámetro .75 pulgadas. Listo, sabemos cuál es el fluido agua. No sé si yo les da las propiedades, creo que sí. Propiedades del fluido, sí. Yo por lo general, a veces dependiendo de si el problema es más larguito, sí les doy esto para que no pierdan tiempo buscando en tablas, pero a veces no. Entonces tienen que tener las tablas a la mano. Listo, entonces agua, ya tenemos las propiedades, una tubería horizontal de .75 pulgadas de diámetro, entonces ya tenemos el diámetro y tenemos las propiedades del fluido. La longitud total de la tubería del punto 1 hasta la salida del líquido, o sea, del 1 hasta acá arriba, es yo veo 21 pulgadas. Determine la presión necesaria en el punto 1, o sea, aquí, justo abajo del manómetro. O sea, hay que hacer un Bernoulli como mínimo que incluya ese punto 1. Para que la elevación del agua en la salida sea de 3 pulgadas. Todos los codos son de 90 grados roscados. Listo, ya ahí con eso tenemos pérdidas por accesorios, que tenemos que incluirla debido a los 3 codos. Hay 3 codos de 90. No sé si dicen del material. Sí, aquí está la rugosidad del material. Listo, entonces pérdidas por fricción y accesorios, debemos incluirla, coeficientes de pérdida código. Listo, tenemos casi que todo, pero no tenemos caudal ni velocidad, ¿cierto? No tenemos diámetro, pero no tenemos caudal ni velocidad, creo. Sí, no hay. Ahí de pronto el problema, entonces. Como no hay velocidad ni caudal, entonces ahí, esa es como el meollo del problema ahí, por así decirlo. Si usted hace un Bernoulli desde el punto 1 hasta el punto donde sale el chorrito, pues entonces la presión acá se sobreentiende, que en este punto aquí abajo, donde sale, y aquí arriba es, es cero, ¿cierto? Manométricamente. Entonces, si hacemos un Bernoulli hasta acá, o sea, hasta donde termina el tubo, o hasta arriba, donde sale el chorrito, las presiones ahí, digamos, son cero, pues manométricamente. Entonces, quedaría en términos de la presión 1. Sin embargo, tenemos ahí la incógnita de caudal y velocidad, o caudal o velocidad, tenemos que dar una de las dos, puesto que hay pérdidas por fricción y accesorios, entonces va a caer ahí la expresión. Listo.
Si hacemos ese Bernoulli, pues probablemente no nos vaya a servir de a mucho, pero hay otra información y es que nosotros tenemos que, por ejemplo, acá arriba, nosotros conocemos la velocidad. La velocidad arriba, no sé si se acuerdan que una vez les expliqué que cuando teníamos un chorro o una fuente o algo, acá en este punto yo puedo asumir que la velocidad es cero. El chorro sube hasta una altura máxima, ahí como que en ese instante, instantáneamente la velocidad es cero y él empieza a bajar, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que la velocidad aquí es cero. Entonces si hago el Bernoulli desde este punto 1 hasta acá, hasta aquí arriba, voy a poder despreciar la presión acá, manométricamente es cero, la velocidad acá, puedo decir que en ese instante, ahí donde el chorro alcanza la altura máxima, la velocidad es cero. Probablemente ese Bernoulli lo que me va a quedar es incógnita la velocidad de este, la velocidad pues por este punto, la velocidad por el ducto, porque no la conozco. Va a quedar incógnita la presión 1, que es la que me están preguntando. Listo. Entonces ese Bernoulli van a quedar yo creo que 2 incógnitas. Pero puedo aplicar otro. Puedo aplicar, por ejemplo, un Bernoulli entre este punto y este, ¿cierto? Entre esta boquillita y este, otro Bernoulli adicional. Y ese Bernoulli adicional podría hallar la velocidad aquí abajo. No, porque entre estos dos puntos no hay pérdidas, ni por fricción ni por Pues le iba a accesorios. preguntar, es que yo lo planteé así. O sea, entre este punto y este punto no hay pérdidas. Usted lo puede plantear Ahí me, ahí en ese me punto, por surgió ejemplo. esa duda que si habían pérdidas o no, porque No, ahí pues no hay pérdidas. Ahí no hay ni tubería, ni ahí podemos despreciar las pérdidas entre estos dos puntos. Entre estos dos puntos puedo despreciar las pérdidas. Como es un fluido agua, entonces un fluido poco viscoso, entonces también podríamos decir, sí, las podemos despreciar, no hay accesorios entre este punto y este punto, y la fricción, digamos que habría, en teoría, siendo muy estrictos con la teoría, fricción por el rozamiento, pero esto las podemos despreciar. Entonces, si hacemos el Bernoulli entre esta boquilla y aquí arriba, pues ya sabemos que aquí arriba asumimos velocidad cero, ambos puntos se encuentran a presión atmosférica, pues está saliendo y acá, entonces se desprecian las presiones, lo único que quedaría pendiente sería la velocidad acá en el chorrito, pues acá donde sale del tubo, y la altura, ¿cierto? La altura la conozco, de ahí puedo despejar la velocidad, y se supone que esa velocidad con la que sale acá es la velocidad por esta tubería, porque toda tiene el mismo diámetro. Con esa velocidad voy al primer Bernoulli que planteé y listo, mi incógnitas P1. Así se resolvería el ejercicio. O sea, tenemos que, en este sí hay que hacer sí o sí dos Bernoullis, porque si hacemos uno, pues al menos tenemos que hacer un Bernoulli que incluya el punto 1, porque ahí es donde me están preguntando la presión. Entonces, sí, si lo hago completo, pues ya sabemos que vamos a tener dos incógnitas al menos relacionadas con el flujo por acá, que sería la presión y la velocidad. Entonces tendría que plantear otro Bernoulli adicional para poder establecer al menos la velocidad, y eso lo puedo hacer planteando un Bernoulli entre este punto y este, y con ese saldría. Entonces, por ejemplo, en ese ejercicio sí o sí hay que hacer dos Bernoullis. ¿Qué clave es? Que usted recuerde, por ejemplo, que puede decir que aquí arriba la velocidad es cero, que asuma pues que tanto acá cuando sale de la tubería como acá arriba en el chorro la presión es la atmosférica. En efecto, todo esto está a presión atmosférica. Que asuma, bueno, que desprecie las pérdidas entre estas dos, pues entre la salida y aquí arriba. Y ya, con eso podría resultar. Profe, entonces para ese ejercicio se plantearía el Bernoulli inicial como para encontrar la velocidad desde el punto 1 hasta la altura pues por encima de los 3 pulgadas, y luego sería el segundo Bernoulli modificado para encontrar hasta la altura de 4 pulgadas para encontrar como ya lo otro, ¿cierto? Eh, mm, Habría que plantear un primer Bernoulli, Juan Sebastián, Sí. De incluyendo 1 hasta el chorro máximo. lo puedes plantear desde uno hasta aquí arriba, hasta el chorro, o Sí. hasta acá, Ese sería para encontrar tipo velocidad para que quede una expresión en función de P1 y de la velocidad. y la velocidad por el tubo, ¿cierto? Sí. O sea, lo puede plantear ya sea hasta acá nada más o hasta arriba. Con cualquiera de las dos que utilice, le va a quedar la velocidad ahí incógnita, ¿cierto? La ventaja es que si lo planteamos hasta aquí arriba, pues yo la velocidad aquí arriba la puedo hacer cero, ¿cierto? Entonces un Bernoulli, digamos que el primer Bernoulli debe incluir el punto 1 y ya si quieres lo haces hasta acá o hasta arriba, debe dar lo mismo. Hasta arriba, sí. Pero el Ah, modificado, lo que yo digo, sí hacerlo hasta ahí, hasta donde, pues hasta la boca de la tubería nada más. Para, ese sería como un ideal, que sería desde la boca hasta acá arriba,
No sé si No. El segundo sería desde el punto 1 hasta la boquilla de la tubería al final. Ah, bueno, ese es mi primero. Pues yo primero lo hago incluyendo el punto 1. Ese sería el primero, pues con pérdidas, así hasta acá Ah, o ok. hasta arriba. Lo puede hacer hasta cualquiera de los dos puntos. Solo que el segundo, que sería como el tomándolo como ideal, sin pérdidas, pues sí, Sí. solamente lo podría hacer entre estos dos puntos, porque entre estos dos puntos sí es que puedo decir que no hay pérdidas porque no hay accesorios y puedo despreciar la fricción que pueda darse por el agüita. Ok. Ok. Entonces planteo un Bernoulli modificado que incluya el punto 1 y lo puedo hacer desde el punto 1 hasta aquí a la salidita en la boquilla que está a 4 pulgadas o hasta arriba. Cualquiera de los dos es válido, porque la idea es que incluya punto 1 y ese sería un Bernoulli con pérdidas pues completo. Y el segundo Bernoulli sería hacerlo entre la salida de esta boquilla y aquí arriba, que ese sí sería un Bernoulli ideal porque ahí no tendríamos pérdidas. ¿Listo? Y ahí podría hallar la velocidad en este punto, que es la boquilla, que se supone que esa es la velocidad en toda la tubería, porque toda la tubería tiene el mismo diámetro. Entonces ya tendría ahí la velocidad de todo y sí, ya combina los dos Bernoullis que haya hecho. Pero entre los únicos dos puntos que yo puedo plantear en este problema, un Bernoulli ideal sería entre esta salida y esta altura. Sería entre los únicos dos. Porque, digamos, ahí pues, no hay accesorios, evidentemente, y puedo despreciar la fricción. Pero ya entre otros dos puntos, no. Ya si voy a plantear otro Bernoulli que incluya tubería o algo, pues ahí sí tendría que incluirlo, hacerlo pues un Bernoulli modificado con pérdidas y todo eso. Ahí sí no las puedo despreciar porque de hecho me están dando rugosidad del material y me están dando los accesorios que están ahí presentes. Más preguntas, comentarios, no sé si, Tengo otra pregunta, pero no sé si quiera otro compañero preguntar algo sí, más. no sé los demás, no han estudiado, sí, o no sé, o si no, Carla, dale, pues. Profe, los Profe, yo cálculos, tengo- sí, Ay, pues las iteraciones sí, que tengamos que hacer, si hay que hacerlas, las podemos mandar en Excel. No me manden archivos en Excel, me manda la respuesta y me escribe que lo hizo en Excel. Si está malo, pues usted asume la responsabilidad, pero no me manden archivos en Excel, ni en Python, ni nada. Simplemente, si usted lo hace utilizando eso o si hace los cálculos de Colebrook en la página de internet, simplemente dice factor de fricción tanto, hallado por iteración en Excel o hallado con programa en Python o hallado en la página de internet. Listo, porque pues yo los Exceles no los reviso. Entonces, usted si va a usar un Excel, está, pues porque está seguro que el Excel está bien programado. Solamente la respuesta. Si está mala la respuesta por culpa del Excel, ahí sí yo no tengo la culpa. Si hace el diagrama de Moody, sí es como mejor que envíen el diagrama de Moody, porque ahí sí yo puedo verificar si leyó bien o leyó mal. Pero si lo hacen con Excel o otra cosa, implicaría que yo tenga que revisar el Excel o revisar el Python o lo que sea, en caso de que esté malo, y pues ahí sí no me queda a mí como para resolver. O sea, usted puede usar Excel, puede usar su calculadora, puede usar Python, puede usar el programa en la página de internet, puede hacerlo libremente, puede hacerlo con diagrama de Moody, puede hacerlo. Solamente, pues que usted, bueno, tuvo que hallar el factor de fricción, iteró, entonces coloca iterando en Excel, se halla que F es igual a tanto, diámetro tanto, y listo. Si está bien, bueno. Si hay de pronto un error en ese proceso que hizo en Excel, pues ahí sí ya queda muy difícil de que yo pueda revisar eso porque eso es el responsable de su Excel, ¿cierto? Pero eso sí no, solamente el archivo del examen en PDF y escriben eso. Pues no estoy diciendo que no lo use, para que no crean pues de que ahora no estoy diciendo que no lo usen, sino que escriben así. Se hizo un proceso iterativo en Excel y se calculó F y estos son los resultados. Listo, si están buenos, listo, yo los chuleo y sigo revisando. Si está malo, pues ahí yo ya queda con la duda de si fue que el Excel lo metió mal o algo. Lo mismo, saqué el factor de fricción de la página de internet, me dio esto, listo. Si está bueno, no hay problema, yo sigo, no me voy a meter a la página a verificar y yo sigo revisando. Si está mal, pues entonces ya sabemos que quizás o lo metió mal a la página, lo metió mal en las unidades o no lo dividió porque la página es el de Darcy, entonces ya eso sí es responsabilidad suya. Si lo hizo en diagrama de Moody, puede escribirme, de hecho, lo hice en diagrama de Moody. Si salió mal, entonces, pues no es culpa mía porque yo no voy a ponerme a leer el diagrama de Moody. Pues ya usted como leyó. O si quiere estar más seguro, entonces sí puede mandar el diagrama de Moody porque pues el diagrama de Moody es algo que yo puedo revisar fácilmente. Entonces es eso, no es necesario que me manden archivos en Excel. Pero si usted va a usar el archivo en Excel, esté seguro de que su archivo en Excel está bueno. ¿Cierto? Para que después no tengamos problemas, porque ahí sí ya
Si la respuesta no da y es por culpa del Excel y no por el procedimiento de antes, entonces ahí sí ya es responsabilidad de cada uno, digamos, cómo reporta las cosas. Pero igual eso se puede hacer a mano. Y no hay que, y no, bueno, no sé si es aquí literal, pero eso se puede resolver fácilmente. Profe, yo tengo una duda también de un ejercicio de un parcial ahí que usted envió de semestres anteriores. Es uno que aplica manometría y Bernoulli, que aparece con Eh, una bomba con dos diámetros diferentes. pero recuerda que los de bombas no se Pero hacen pues, o sea, ahí lo parcial, que piden es como el caudal de las... sino que parcial, cuando tenemos una bomba, tenemos que incluir un término que se llama cabeza de la bomba. Ah, ok. Y ese término cabeza de la bomba se calcula a partir del caudal y la potencia de la bomba. Ah, ok. Entonces, por eso no lo podríamos hacer porque ustedes todavía no saben, o sea, pero nuestro Bernoulli había que incluirle esto. Ah, claro, Entonces, porque yo lo estaba planteando, pero pues, porque yo pensé que solo como era encontrar el caudal, pues se podía llegar hasta cierta parte. Entonces hice como manometría, encontré como parte de presión, encontré velocidad, pero ya cuando iba a encontrar el caudal, pues como tal no me daba la expresión. Entonces, como que quedé atrapado ahí, pero si todavía hace sí, falta lo de la bomba, pues, sí, porque es que ese término nuevo se llama cabeza de la bomba, pues eso lo vemos, yo creo que ya el miércoles, que es la próxima clase, es más cabeza de bomba. Es un término positivo que se agrega al Bernoulli. Entonces, y este término cabeza de la bomba está en función, lo puedo expresar en términos del caudal, también les muestro la formulita después, el caudal y la potencia. Entonces, yo creo que en el ejercicio habla de potencia, que una potencia son los cuantos vatios, algo así, ¿cierto? sí. Entonces es eso. Y entonces usted ya después puede colocar su Bernoulli en términos de caudal o cambia caudal por velocidad por área y queda en términos de velocidad. Entonces ustedes o sea, no lo podrían hacer precisamente porque no hemos visto Exactamente, que en esa bombas. parte. Ujú, que en términos Porque de caudal sí, y velocidad. porque quiso ser curioso y hacer el ejercicio de bombas, Es pero que yo no. dije que de pronto saldría cierta parte porque como era manometría y tenía como parte de Bernoulli, entonces yo dije, quizás es una última parte que para otro valor y se puede hacer hasta cierto punto, pero No, ese no lo pueden hacer. Pueden hacer, ¿sabes cuál? El primero sí lo pueden hacer, el que dice encuentra solo la diferencia de manometría, sí. presión, ese es pura manometría entre el tanque A y B, ese sí lo pueden hacer porque ese es pura manometría, ese sale facilito, ese es muy fácil. Ese de la bomba no lo pueden hacer. El tercero, que es el que estamos viendo no, es el tercero, no hemos hablado de él. El cuarto, que es el que estábamos hablando, que preguntó Carla, ya saben que tienen que aplicar dos Bernoullis. El punto difícil de ese examen del semestre pasado es el tercero, que tiene un valor de 50 puntos, pero no es difícil en términos de cálculos, sino porque combina, pues tiene algo de teoría, porque les piden una parte que si queremos aumentar el caudal, ¿qué podríamos hacer? Y de hecho ese problema, ni siquiera creo, no, ese problema queda en términos, no hay que hallar valores, hay que dejar el Ah, caudal sí, queda todo en expresado términos de letras. de letras. Entonces no hay criterio, o sea, procedimentalmente no es tan largo porque todo queda indicado. Usted puede dejar el factor de fricción indicado, todo indicado, ¿cierto? Pero ya después le toca, por ejemplo, dice, vamos a proyectarlo para que lo vean. También las mismas cosas que pregunten. Torricelli. ¿En cuál punto hay que considerar Torricelli? Recuerden que Torricelli solamente se hace cuando es Bernoulli ideal. Eso no es Bernoulli ideal. Pues es en este. Eso no es Bernoulli ideal. Eso tiene pérdidas. Aquí no puedo aplicar Torricelli. Recordemos que Torricelli es cuando tenemos que esta altura sea constante y que sea solamente vacío de tanque, o sea, despreciando las pérdidas. Entonces ahí no cumple las restricciones de Torricelli. Que habría que considerar también las pérdidas que hay acá. Pues si ese es el único que como pareció un vacío de tanques. Listo, este ejercicio dice, en el sistema mostrado en la figura, agua a 25 grados centígrados sale a un caudal Q, la tubería tiene una longitud L, un diámetro D y una rugosidad absoluta E. Además, la sumatoria de los coeficientes de pérdida de los accesorios es K. ¿Listo? Entonces me están dando cuántos las pérdidas por accesorios o la K, me están dando el diámetro, me están dando el caudal, me están dando la longitud de la tubería. No me dan el valor, pero me lo dan indicadito pues en letras. A. Determine una expresión para hallar el caudal en función de H, D, L, K.
el factor de fricción, la gravedad y el peso específico del fluido. Escriba todas las consideraciones realizadas para dar solución al ejercicio. Con el fin de aumentar Q, un ingeniero sugiere cerrar el venteo e inyectar aire a presión en el tanque. Evaluar si lo planteado por el ingeniero es falso o verdadero. Otra vez otro problema en el cual simplemente me preguntan que diga si es falso o verdadero, o sea, solo que verifique. No me están pidiendo hallar cuánto es la presión que se debe meter para que el caudal aumente, ¿cierto? Ojo que las preguntas, que hay que ver lo que me preguntan. ¿Listo? Y el C es proponga una alternativa para aumentar Q sin variar las presiones, longitud y rugosidad del material y el tipo de accesorios. Ese es el problema. Entonces tenemos que este es un tanque. Cuando dice venteo es porque acá está abierto a la atmósfera, o sea que la presión acá arriba es la atmosférica. O sea, siempre que usted ve algo que diga venteo es porque esto aquí está, boquillita, está como abierta y entonces la presión acá es la presión atmosférica. Entonces ya de entrada, si fuéramos a hacer un Bernoulli entre este punto, aquí arriba, y este punto aquí abajo, las dos presiones serían las mismas. Entonces, presión acá atmosférica y acá la presión también sería la atmosférica. Ah, que porque si no hay diferencia de presiones, esto está baja, esto se está vaciando, pues porque ahí está también la gravedad. Entonces, básicamente, tendríamos en nuestro Bernoulli, entre este punto de arriba y esta salida, pues, solamente términos asociados a velocidades y alturas, ¿cierto? Porque las presiones, en esta primera condición, tal como está el dibujo, que es lo primero aparte, determina una expresión para el caudal en términos de eso, sería simplemente hacer el Bernoulli entre los dos puntos, y el Bernoulli entre esos dos puntos, pues ya sabemos, las presiones son iguales. Aquí hay que aplicar conceptos o cosas que ustedes recuerden. Ya entonces sabemos que la velocidad acá, yo puedo, no me dicen nada del diámetro de esto, usted puede asumir que la velocidad acá es despreciable, puede decir que el área acá es muy grande en comparación con el área de acá de esa tubería. El diámetro de esa tubería la tenemos, entonces podemos decir que la velocidad acá es despreciable, puesto que el área acá es más grande que la de acá de la descarga, entonces esta velocidad de acá se va. Entonces de acá tenemos presión cero porque es la atmosférica, velocidad cero porque esta área es muy grande, listo. Alturas, pues podemos tomar de referencia el punto de abajo, cualquiera de los dos. La diferencia de altura sería H medios más H medios, entonces sería H. Entonces la diferencia de altura sería H, y ya. Lo demás se supone que lo conocemos. Se supone que yo sé cuántos son las K de los accesorios, se supone que yo sé cuánto es la longitud de la tubería, se supone que yo sé cuánto es el diámetro, y se supone que yo sé cuánto es la rugosidad. Entonces la idea es, a partir de eso, sacar una expresión para el caudal en función de todo eso. Las simplificaciones que se hacen en este ejercicio para sacar esa expresión de caudal son simplemente las dos que les acabo de decir, que las presiones son las mismas, en este caso las atmosféricas, entonces serían cero, porque eso está abierto también, y que el área acá es muy grande en comparación con el área de este tubito, pues no me hablan nada de esta área, de este tanque aquí arriba, entonces la velocidad acá la puedo despreciar. Entonces ahí simplemente acomodar, colocar las velocidades en términos de diámetros y caudales, y con eso despreciar el caudal. Ese sería el primer paso. ¿Qué es importante del primer paso? Que usted recuerde entonces que puede despreciar la velocidad arriba, que sepa que si lo hace en escala manométrica se le pueden ir, ¿cómo es que se llama? Se le pueden ir las presiones, que son las mismas presiones, y ya. O sea, no es así como tan difícil. Profe, para Usted, el punto 2, usted, pena, Carla, que Omar me había hecho una pregunta por el chat. El punto 1, sí, usted puede tomar el punto 1 acá, pues igual la dirección del fluido se está vaciando, entonces puede tomar que este es el 1 y este es el 2. Usted, siempre el 1 es como desde donde parte el fluido, ¿cierto? El fluido no está, el tanque no está llenando, el tanque se está vaciando. Entonces este es el punto 1. El punto 1, presión 1, 0, porque es la atmosférica en escala manométrica. Velocidad 1, 0, porque esta área la podemos decir que es muy grande. Altura 1, pues si tomamos el nivel de referencia usted ya mirará cómo lo toma. Yo tomaría como referencia que este sea 0 y que este sea h, pues igual lo que importa es que la diferencia de altura sea h. Entonces, pero tenemos altura, pues la altura si no se va de alguno de los dos, tiene que ver la altura. Y para el 2 tenemos la presión es 0, porque es atmosférica, y la velocidad casi no es 0, porque tenemos el diámetro, la podemos expresar en términos de caudal y área, y con eso tenemos la velocidad
acá en la salida, porque igual la idea de ese Bernoulli es expresar el caudal en términos de los demás. Sí, yo puedo decir que la salida se encuentra, Omar, a presión atmosférica. Entonces sí, que la presión es cero. Está manométricamente. Y ahora sí, Carla, ¿cuál era la pregunta? Perdón. Profe, por ejemplo, en el punto B, se debe realizar lo mismo, pero ya sin suponer que la presión no es cero. Exacto, ya ahí cambia. Ya entonces, usted con ese primer Bernoulli, listo. Con eso saca una expresión para el caudal. Entonces ya el punto B dice, con el fin de aumentar Q, un ingeniero sugiere cerrar el venteo e inyectar aire a presión. ¿Cómo hace que inyectar aire a presión? O sea, simplemente acá. Lo que hago es quitar el venteo, lo tapo y le meto aire. Entonces ya acá la presión va a ser mayor. Ya no va a ser la atmosférica, sino que va a ser una presión mayor. Entonces ahí ya le toca expresar el caudal, pero entonces ya esta presión acá en 1 no es cero, ya es diferente, va a ser una presión mayor que la atmosférica, entonces tiene un valor. Esta sí sigue siendo pues cero, porque eso sigue siendo descargado a la atmósfera. Entonces usted ya analizando la ecuación que le quede, usted va a ver cómo va a quedar dependiente, si ese Q es dependiente de esa P, ¿de qué forma? Si aumentando P aumenta Q, eso es probablemente lo que va a pasar, que aumentar, sí, claro, si aumenta la presión acá, es probable que aumente la velocidad, porque eso no está cambiando lo demás. Entonces ya es eso. Saco una expresión casi parecida a la de arriba, ya simplemente considerando que P1 sí tiene valor, entonces coloca P1, va a decir que esa es su presión que inyectó ahí, y evalúa Q, cómo queda en función de P. Entonces, bueno, si aumenta P, el caudal disminuye, entonces lo que dice el señor es falso. Si aumenta P y el caudal aumenta, listo, entonces lo que dice el señor es verdadero. ¿Cómo se va a dar cuenta de eso? Porque usted va a sacar una expresión de caudal en términos de lo demás, incluyendo esa nueva presión. Recuerde, le está diciendo solo que verifique, o sea, si le queda Q igual a P1 más lo demás, o le queda esa P1 dividiendo, o le queda lo que sea, ya usted analiza como la función que le haya quedado, y con eso ya usted puede saber entonces si va a aumentar o no el caudal. Solo le están pidiendo que verifique eso, no le están pidiendo que haya cuál sería la presión para que el caudal aumente, ¿no? No me acuerdo de la respuesta, pero creo que el caudal queda, que si aumenta P, aumenta Q. Pero claro, acá esta parte de arriba va a ejercer mayor presión, entonces el fluido va a ganar velocidad. Pues va a salir más rápido, porque no solamente va a salir debido a gravedad, sino que también va a verse influido por la presión. Entonces sería analizar la ecuación que le queda. Y al punto C es también partiendo de la expresión primera. Dice, propongo una alternativa para aumentar Q sin variar las presiones, longitud y rugosidad del material. Longitud, rugosidad del material y los tipos de accesorios. Entonces, claro, usted arriba sacó una ecuación en términos de Q en función de las demás cosas, ¿cierto? Entonces usted mira, bueno, si no puedo variar presión, si no puedo variar longitud, si no puedo variar rugosidad, entonces, ¿qué podría variar? Bueno, el diámetro. Las alturas también las puedo variar. La altura dentro del tanque. Esa sí, por ejemplo, la altura dentro del tanque no dice que no la pueda variar. Entonces usted mira, dependiendo en función de que le haya quedado Q en el punto 1, qué otra cosa podría variar, aumentarla o disminuirla para que el caudal aumente, ¿cierto? Manteniendo constante las presiones, la longitud y la rugosidad. Ahí básicamente solo hay dos alternativas, modificar la altura de fluido dentro del tanque o modificar el diámetro, que era algo que estaba preguntando Sebastián. Ya usted analiza si aumentando el diámetro o disminuyéndolo, en función de cómo le haya quedado esta expresión de caudal. O ya también mirando la altura, pues también con la altura, pues aumentando la altura de fluido dentro del tanque o disminuyéndola, ¿cierto? Porque se supone que usted no puede variar ni la longitud de esto, entonces no podría variar, digamos, esta longitud de este material, no podía modificar el tipo de material, es muy fácil, porque entonces todas estas cosas las tiene que permanecer constantes. Entonces lo único que podría variar de esa ecuación sería caudal, perdón, diámetro o altura, pues altura dentro del tanque. Entonces ya usted, dependiendo de cómo le haya quedado la expresión, mira cuál de los dos le queda más fácil. Yo por ahí debo tenerla. Voy a mirar si encuentro un examen de este resuelto. Pues no se los voy a enviar porque eso es confidencial, porque eso es de otros estudiantes, pero para que miremos las respuestas de ellos, como, porque yo no las tengo escaneadas. Pero voy a buscar acá. Espero yo busco alguien que haya sacado 5 para ver
la solución de ese examen. Pues solamente para ver cómo les quedó. No, obviamente no se los envío porque eso es privado y no está bien. Pero solamente porque no lo tengo acá. 2021, primer examen parcial. A ver, alguien que haya sacado 5. Vamos, yo creo que Juan Diego Ochoa sacó 5. Y les voy a mostrar de ese primer examen unas personas que sacaron 5. El primero que vimos, que vea que ellos hicieron lo de verificar. Pero es para que vean que sí se puede hacer así. Pues si esto carga. Solamente para que miremos cuál es la expresión de caudal. No quiso abrir este. Después yo abro otro. A ver. No me acuerdo quién le iba bien ahí. Bueno. A Victoria Valentina de pronto. Listo. Está muy clarito. Listo, aquí está. Ellas plantean acá el Bernoulli y todo, normal, bien, bien. Miremos la expresión. Aquí está la expresión para caudal que ellas obtuvieron, ¿cierto? Miren que la expresión de caudal la dejaron en términos de factor de fricción, L, diámetro, la altura. Si a mí me preguntan, ¿cómo puedo modificar este caudal? Pues yo creo que la forma más fácil acá, el diámetro está aquí abajo y aquí también, pues podría ser con el diámetro o ya mire que modificando altura, ¿cierto? Cambiando la altura de fluido dentro del tanque. Esa sería como una alternativa. O sea, la expresión que uno llega sería más o menos como este tipo. Este es, por ejemplo, el B, que es lo que decía el señor, que si presurizando cambiaba. Mire ellas cómo lo hicieron. Esta era la expresión inicial, considerando ambas presiones como la atmosférica, y esta sería colocando presurizado. Mire que ya cambia el término, entonces ya ellas pueden ver que el caudal va a aumentar, porque la expresión acá vemos que va a quedar mayor, ¿cierto? Y ya con eso era. Entonces era plantearlo 2 veces así. Entonces sí, ustedes lo que tienen que obtener es una expresión para caudal, como este tipo, y ya analizar, bueno, si no puedo variar el factor de fricción, porque la tubería va a tener el mismo material, no puedo variar el diámetro, perdón, no puedo modificar el largo, perdón, no puedo modificar las K, lo único que puedo modificar según esto sería H y diámetro. Con H, que ahí es directo, si usted aumenta H, que sería como asociado a la altura de fluido dentro del tanque, va a aumentar Q, según lo que veo acá. Ya con el diámetro, pues también en teoría lo podríamos aumentar, pero no sé cómo aquí también está dividiendo, ya es más difícil de analizarlo, pero también podrían evaluar el del diámetro. Y, pues, por ejemplo, ellos lo hicieron así, y mire que la comparación es sencilla. Miremos, por ejemplo, ese primer punto, que fue el primero que preguntó Carla. No sé si los tenga acá, esos parciales. No saben parcial. Vámonos con alguien que sea juiciosito. Luis Miguel. Yo creo que Luis Miguel sacó 5. No está muy clarito. Este es el tercero. Este es el... no. Este no, en esa época era segundo examen. Perdón. Esos tenían 3 exámenes. Entonces el que debo buscar es el segundo examen. Un examen parcial. Luis Miguel. No lo tengo escaneado, les mandé con la respuesta. Entonces no, pero bueno, se podía hacer así como le expliqué a Carl, pues o sea, verificar. Una cosa es verificar y otra es hallar el diámetro, ¿cierto? Entonces ahí ya, si leemos bien, nos vamos a poder dar cuenta que el problema es el tipo, no es en parejas, Omar, de hecho. Yo dije que era individual. Este fue en parejas el semestre pasado, pero yo ya les dije que este era individual. Para que no se crean, pues que porque el semestre pasado fue no. Este semestre, yo les escribí ayer que es individual. ¿Listo? Para que no crean, el semestre pasado sí lo hice en parejas, pero esta vez es individual. Porque ellos sí les entraba bombas. Entonces el parcial era más largo. Entonces no es sin parejas.
es individual. No sé si tengan más preguntas, comentarios. Profe, yo tenía una pregunta con respecto al vacío de tanques. Ujú. Hay un ejercicio en las diapositivas donde planteaban pues un vacío de tanques y me daban como tal el área de las, como de la parte pues del tanque de arriba, o sea, de la superficie y el agujerito, ¿cierto? Pues yo calculé las áreas y son pues muy, o sea, una es muy pequeña respecto a la otra, entonces como para poder hacer el ejercicio yo, Si te dan áreas, no puedes decir que una es muy grande que la otra. De entrada ahí lo estaría haciendo mal. O sea, independientemente si le dan las áreas y sea una muy grande que la otra, no puedes hacer la suposición porque estás haciendo casos muy suaves. O sea, si a usted le dan el área, tiene que considerar el área. Si no le dan el área, es que usted dice que el área en el tanque es muy grande en comparación con la otra. O sea, si ya tiene ya el dato del área, no habría razón por la cual usted despreciar esa velocidad arriba. O sea, si usted tiene el área, tiene que incluirla. Se le vuelve más larga la ecuación, pero tiene que incluirla. La única forma que usted desprecie la velocidad arriba es que usted no tenga, digamos, el dato del área. Porque yo creo que cuando les expliqué eso, les dije, no es que haya un valor que diga cuántas veces tiene que ser mayor la una con respecto a la otra para despreciar, no. O sea, si usted no tiene el área del tanque arriba, usted puede decir que es muy grande porque usted no estaría, digamos, violando nada. Pero si a usted ya le están dando el área de la superficie, tiene que tener en cuenta esa área de la superficie a la hora de hacer todo su procedimiento. Entonces no puede despreciar la velocidad de arriba, entonces tendría que expresar esas velocidades en términos de caudal y áreas y por ahí debe aparecer esa área de arriba. ¿Listo? No, no se puede, digamos, si la conozco, no la puedo omitir. ok, y también tenía duda porque ahí no me daban las presiones ni me decían que el tanque estaba cerrado, abierto, Probablemente, ahí si no le dan las presiones, entonces podemos asumir que es atmosférica. que en la parte, en la superficie es atmosférica igual, También. obviamente en el agujero, sí. Sí, Ay, listo, profe. sí, sí, ya si no le dicen que arriba está presurizado, sí puede asumir directamente que la presión arriba es también la atmosférica. Si le dicen que arriba está presurizado, pues tiene que colocarle por la presión. Pero si no le dicen nada de presión arriba, puede decir que es la misma de la de abajo. Pues que sería, sí, y eso no tiene malo porque puede caer por gravedad o algo así. Entonces no importa que las dos presiones sean iguales. Por ejemplo, profe, hay un ejercicio también de un parcial donde hay un vacío de tanques, pero me daban las presiones, no me daban las áreas, entonces ahí sí se podía considerar. Exacto. O sea, ahí creo que eso es uno de 2019. Sí, ahí en ese examen, por ejemplo, no hacían nada de las áreas. O sea, si usted no le dice nada del área de arriba, puede hacerlo. Si se la dan, no la puede despreciar. Si no le dicen nada de las presiones, de la presión arriba en la superficie del tanque, usted puede asumir que es la misma de la descarga. No es como no ir en contra de nada de lo que esté en el enunciado. Pero si el enunciado dice algo, pues no podríamos como omitirlo, porque realmente no es que haya un criterio que diga cuándo uno considera que un área es muy grande en comparación con la otra. No, uno asume eso, pero pues porque no tiene datos ni tiene la información para poder establecer cuánto sería el área arriba. O si la tiene, pues déjela indicada en términos de esa área. Ah, bueno, pero entonces ya, por ejemplo, cuando se incluyen las velocidades o las presiones, pues no se pueden despreciar. Lo que cambia es, o sea, el procedimiento es igual, pero lo que cambia es la expresión para integrarlo. Claro, el Bernoulli ya queda más largo porque habría que incluir ya sea las presiones, ya sea las velocidades, entonces claro, ya la integral puede que sea más compleja, pues queda más robusto a la expresión del Bernoulli porque no vamos a poder simplificar presiones o velocidad o esas otras cosas, entonces sí, queda más robusta, entonces es más lo que modifica es eso, la robustez de la expresión que usted va a obtener, si va a integrar o si va a relacionar con caudal igual a volumen sobre tiempo, entonces ya. Pero por lo demás el procedimiento es el mismo, supone que esa área es constante, eso ya sí lo puede asumir, que varía la altura, pero eso sí. Ah, bueno, profe, yo también había asumido pues que la velocidad, pues ahí como en ese punto sí iba, porque realmente, profe, yo no tengo el caudal, solo tengo el área, entonces ahí uno cómo haría. Pero usted sabe que el caudal arriba es el mismo caudal abajo, entonces deja todas esas velocidades, las puede relacionar. Usted puede relacionar una velocidad con la otra.
porque el caudal se supone que es el mismo. Entonces, caudal igual a área 1, velocidad 1, igual a área 2, velocidad 2. Entonces, coloco una velocidad en términos de la otra. Entonces, las velocidades pues, se le van a relacionar en función de las áreas. Y creo que la idea es hallar la velocidad por el chorrito, ¿cierto? Entonces, sería expresar la velocidad 1, o sea, la velocidad arriba, en términos de la velocidad por el chorrito. Entonces, quedaría en función del áreas. Entonces, quedaría en términos de áreas. No necesitaría el caudal, lo que debería sería expresar la velocidad 2 en términos de la velocidad 1 y ya. Listo. Pero de pronto tienes por ahí el dato de cuánto daba esa velocidad en el parcial para verificar. Ese parcial Era en el 2019, dijiste, creo. es el primero, ¿cierto? Voy a mirar a ver si está acá. No sé si alguien más tiene más preguntas, comentarios, algo que decir, pues ya se nos está acabando el tiempo, porque igual ya saben que tengo que hacer la asesoría de los 2 grupos que faltan, pero no sé si alguien más tiene dudas o algo. ¿Quién habrá sacado? A ver si... Así es el primero. No sé si lo de tener acá este muchacho. Es este. Era ese, hay que hallar una expresión, ¿cierto? Pues no sé si sea este mismo. Tiene la presión acá arriba, no, yo creo que no es este mismo, porque entonces tiene la presión aquí arriba, entonces no es esta respuesta. No sé, porque como ese parcial tenía varios temas, entonces no sé a quién le habrá tocado ese tema. Pero es así, el procedimiento es así, Carla. O sea, tendría que dejarlo todo en términos ¿de qué? De las presiones. Pues de las áreas, perdón. Ahí no las podría omitir. Creo que era el primer examen parcial 2019-2. Sino que yo manejo varios exámenes, varias versiones, entonces no sé qué estudiante le tocó esa versión. Entonces, como vi el de Luis Miguel no le tocó ese. Entonces, no sé quién, me tocaría buscar a quién le tocó ese, porque no lo tengo yo la respuesta. Sería mirar en un examen de una persona que le haya tocado ese examen y que lo haya tenido bueno. Entonces, por eso no te puedo decir cuánto dio, porque eran varios temas. Entonces, no sé a quién le haya tocado el tema que tiene ese ejercicio con las mismas presiones. Pues, yo creo, no sé si ese era el supletorio o otra cosa. Bueno, profe. Bueno, ya saben, entonces ya ahí prácticamente les dije, son parciales que van en función de la cédula, parciales diferentes. Listo, no sé si alguien más tiene más preguntas, más comentarios, algo que decir. Profe, sería hacer lo que quedan de ejercicio y si algo, pues escribirle. Pues sí, mañana, mirar también mañana, si necesitan alguna asesoría, pues me pueden escribir y cuadramos. Pues sí, pues yo creo que ya de los ejercicios que estuvimos hablando hoy, pues más o menos de pronto el tipo de cosas. Sugerencia, la única sugerencia que les doy es leer bien lo que les están pidiendo. O sea, si les dicen verificar, una cosa es verificar, otra cosa es determinar una presión, un diámetro o una velocidad. Si dice verificar, es con el dato que le están dando ahí, verificar es ver si cumple o no la restricción que tiene, ¿cierto? Es muy diferente asumir un problema tipo 1 que un problema tipo 3. Si quieren hacer el ejercicio que me preguntó Carla, haciéndolo verificando, que van a ver que sale muy fácil y probablemente les cumpla. Y lo van a hacer, por ejemplo, hallando el diámetro, o sea, tipo 3, y se van a dar cuenta que lo alargan más, ¿cierto? ¿Y qué se les estaba diciendo? Verifique. Y pueden preguntarle a esa gente de ese semestre que les van a decir que ese primer examen les fue mal porque, claro, te pudieron hacer un problema tipo 3 cuando no se les estaba diciendo que era tipo 3 y entonces ya, como siempre, entonces fue que el parcial estaba muy largo, entonces era porque no leyeron lo que se les preguntaba. Ya saben, nada de bombas entra, entonces no se pongan a mirar los ejercicios de bomba, pues no hay necesario, no entra si dice algo de diámetro nominal, cédula tampoco, porque eso lo vimos muy por encima y obviamente no voy a preguntar eso porque nunca les mostré bien cómo se lee cuando le dan a uno el dato, entonces asuman que ese NPS es el diámetro interno, ya en el próximo pues miramos a ver si se pregunta sí o no, pero entonces es eso.
El examen está diseñado para que se pueda resolver de manera manual en menos de 2 horas. Si usted quiere utilizar Excel, si quiere utilizar Python, si quiere utilizar otra herramienta, lo puede hacer, no hay ningún problema, pero lo que les dije ahora es bajo su responsabilidad. Si hay algún modo malo en su algoritmo, en su programa, pues yo ya ahí no puedo hacer nada, ¿cierto? Porque yo reviso lo que usted me repone. Entonces, si se equivocó y su algoritmo está mal, pues yo ya ahí no puedo hacer nada. O si le olvidó dividir entre 4 el factor que le dio la página de internet, tampoco puedo hacer nada porque entonces está malo lo demás, ¿cierto? Entonces, usted ya mire a ver cómo le queda. Tiene la certeza de que manual lo puede hacer. Si yo fuera estudiante, no me pongo a perder tiempo, entre comillas, programando algo cuando sé que manual lo voy a hacer y ese tiempo que pierdo programando algo lo hago estudiando, haciendo ejercicios, porque el programa no le va a decir a usted cuándo puede suponer velocidad cero, el programa no le va a decir a usted cuándo puede despreciar ciertas cosas o otras no, el programa no le va a decir a usted entre qué punto y otro punto puede ser Bernoulli. Eso lo sabe usted estudiando ejercicios, ¿cierto? Y como se pueden dar cuenta y se van a dar cuenta los ejercicios, en ningún examen de esos había iteraciones. Puede que, no estoy diciendo que en el de usted no vaya a haber iteraciones, pero se pueden dar cuenta que hay algunos puntos que quedan indicadas las variables, o cuál aumenta usted, cuál disminuye. Entonces, en ese caso, por maps, es eso. Entonces, para que tengan en cuenta eso, que el examen se puede resolver de manera manual en menos de 2 horas. Obviamente se les da 2 horas y media, pero es también para que usted esté seguro y si prefiere más bien hacer más ejercicios que organizar iteraciones o cosas así, pues lo haga. No estoy diciendo que esté mal, pues obviamente, pues si lo hacen, si está bien iterando o programando o Python, lo que sea, y lo hace, saca el examen en 1 hora, pues genial, uno termina el examen en 1 hora, pero pues, no es obligatorio. Y es hasta peor de pronto que cometan un error ahí o algo así, o lo que yo les digo. El programa nunca les va a decir entre qué punto hacer el Bernoulli, no les va a decir qué puede despreciar, no le va a decir a usted qué pérdidas puede despreciar, no le va a decir a usted qué velocidades puede despreciar, no le va a decir qué presión no. Eso ya es usted, es, de sus conocimientos. Hay preguntas también que son como medio de teoría, que qué aumentaría usted para que aumente el caudal, eso le toca a usted ya sacando las expresiones y analizando, ¿listo? Y ya. Bueno, si no tienen más preguntas, muchachos, entonces ya saben que me pueden escribir, me pueden preguntar cualquier cosa. El primer grupo, ya me quedaría entonces con el grupo que está aquí pendiente, que es el grupo de Carla y Cristian, y cuando termine con Carla y Cristian, entonces por ahí en 20 minutos seguiría con Lady, Nicolás y Valentina. ¿Listo? Entonces, si no hay más preguntas, entonces, bueno, ya quedaría entonces con Carla y Cristian para hacer la revisión acá de una vez en este Zoom. Y por ahí en 20 minuticos, bueno, yo les puedo escribir a Valentina o a Lady por WhatsApp para que se conecten cuando haya terminado con ellos. Listo. Pues si no hay más dudas o si hay más dudas, me las pueden hacer, no hay problema. No, profe, Listo, por mi profe. cuenta no. Listo, Gracias. profe. Dale, gracias. Dale, pues que esté muy bien. Chao. Chao, buena tarde. Chao, que esté muy bien. Chao. Gracias, profe. Chao.